Bueno, hola otra vez. Bueno, rápido, hoy tenemos a la doctora Paloma Bonfil. Ella es colaboradora del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza AC. Es historiadora, etnohistoriadora y doctora en Sociología Rural. Dentro del sector público ha colaborado en la Dirección General de Culturas Populares, el Instituto Nacional Indigenista y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ha sido consultora para organismos internacionales como UNIFEM, ONU Mujeres, UNICEF, PNUD y la OIT, así como perita experta para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos contra el Estado mexicano por violación a los derechos de mujeres indígenas. Ha publicado en relación al tema de las mujeres indígenas y sus derechos humanos en general, así como sobre las mujeres indígenas y su participación política en lo particular. Ya me callo, nomás le digo que estoy muy emocionada y es un honor tenerlo aquí y que disfruten todos. Buenas noches. Bueno, yo hubiera querido empezar escuchando de parte suya, bueno, quiénes son, de dónde vienen. Lo iremos haciendo de a poco, o lo hacemos mañana con tiempo. ¿Y por qué creen que tenemos que, o qué es importante en un espacio como este, el curso que ustedes están llevando, tener una materia específica o unas sesiones específicas sobre la salud en la población indígena, y concretamente entre mujeres indígenas? Entonces, bueno, no se los voy a pedir a todos, pero dos personas que me digan por qué piensan que es necesario tratar este tema. ¿Por qué es necesario tratar este tema particularmente? ¿Quién quiere opinar? Nada más me dice cómo se llama, de dónde viene y por qué cree que es importante. Mi nombre es José Miguel Olvera, soy estudiante de aquí del primer semestre y la importancia de la salud de las mujeres indígenas en México creo que radica, además de lo que hemos visto ya varias sesiones que pertenecen a dos categorías sospechosas de discriminación, mujer e indígena. También son muchas veces a partir del reconocimiento de sus derechos de ambas condiciones, las que les permiten acceder a todavía más derechos, ¿no? O sea, son como los derechos básicos, ¿no? Una vez que ya tienen ese reconocimiento pueden acceder más fácilmente a la vida. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo como lo entendí en el programa, lo veo también como una razón histórica, por el hecho, digamos, de cómo el Estado mexicano ha aproximado el tema de los derechos sociales dentro de las comunidades indígenas, y eso como lo iba articulando con su política demográfica, básicamente asimilacionista, una especie de como rara, ¿no? Y el tema en sí de seguridad social también es como problemático y ha tenido cuestiones de violaciones graves a derechos humanos, sobre todo mujeres indígenas, con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces yo creo que es más que relevante. Sobre todo además estos casos muy graves que todavía no los hemos visto ventilarse lo suficiente y tener, digamos, esas herramientas conceptuales y ese entramado que nos puede dar muy buenos derroteros para poder analizar esos fenómenos. ¿Tu nombre? Jaime. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues sí, por ahí va. O sea, es importante, desde la perspectiva que yo quiero exponerles a ustedes, es, bueno, la salud no es solamente una condición de desarrollo, de bienestar, sino es también un derecho. Por lo tanto, es una obligación del Estado proveer las condiciones para que todos los ciudadanos y ciudadanas ejerzan ese derecho y para que los distintos grupos sociales también accedan a ese derecho. Sin embargo, como vamos a ver hoy así, fast track, tenemos un sector de la población en México que no tiene garantizado ese y otros muchos derechos, y ese sector son las mujeres indígenas. Entonces voy a empezar dándoles a ustedes una breve perspectiva de quiénes son estos pueblos indígenas, no solo en nuestro país, sino en otros territorios. Pues estamos hablando de que México, además de ser uno de los 9 países más poblados del mundo, es uno de los países megadiversos del planeta, ¿sí? Estamos hablando de que en nuestro territorio se encuentran prácticamente todos los climas, prácticamente todos los nichos ecológicos. Tenemos, por ejemplo,
la mayor cantidad de especies de tortugas y ballenas en nuestro territorio, la mayor cantidad de cactáceas, tenemos la mayor cantidad de pináceas en nuestro territorio. Es decir, ambientalmente somos muy diversos, pero culturalmente también. En México, dentro de la región de América Latina, vive la población indígena más grande del continente, más o menos el 10% de nuestra población. Es decir, estamos hablando de cerca de entre 12 y 14 millones de personas en nuestro país se consideran indígenas, es decir, pertenecientes a grupos culturalmente diferenciados, socialmente diversos y socioeconómicamente y políticamente excluidos. Entonces, bueno, si pensamos como decías, Jaime, en esta cuestión histórica, también debemos saber que nuestro país es un territorio que ha sido habitado desde hace milenios. O sea, es en este territorio donde se construyó y se inventó el cultivo del maíz. El maíz es una planta que no crece sola, si no tiene la intervención humana. Es en este país donde florecieron, junto con la zona andina, las grandes culturas precolombinas, y por lo tanto es este país donde también se dio una colonización, una dominación europea muy distinta a la que sucedió en Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos. O sea, la llegada de holandeses, ingleses a los Estados Unidos se encontró con territorios ocupados por tribus nómadas, donde no había ciudades, donde los pueblos eran cazadores-recolectores, y entonces la política para ocupar esos territorios fue el exterminio. En el territorio que hoy es México se encontraron con unos estados y unas superficies densamente pobladas, con una organización social muy compleja y estratificada, y entonces lo que los españoles hicieron fue como montarse en esas estructuras y dominar a la población, su fuerza de trabajo, sus riquezas y sus estructuras. Entonces, por eso en México hay una población indígena tan abundante. ¿Quién quiere leer, por favor, esta lámina? Tú. Bueno. Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. No contamos con los servicios de agua potable, luz eléctrica, escuela y vivienda digna, carreteras, clínicas, menos hospitales. Principalmente las mujeres son ellas las que sienten el dolor del parto. Ellas ven morir a sus hijos en sus brazos por desnutrición, por falta de atención. También ven a sus hijos descalzos, sin ropa porque no alcanza el dinero para comprarles. También sufrimos el desprecio y la marginación desde que nacemos, porque no nos cuidan bien, porque somos niñas, piensan que nosotros no valemos, no sabemos pensar, ni trabajar, cómo vivir nuestra vida. Por eso muchas mujeres somos analfabetas, porque no tuvimos oportunidad de ir a la escuela. Ya cuando estamos un poco grandes, nuestros padres nos obligan a casarnos a la fuerza. No importa si no queremos, no nos toman consentimiento, abusan de nuestra decisión. A nosotras como mujeres nos golpean, nos maltratan, porque nos dicen que no tenemos derecho a defendernos. Nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, como que no somos seres humanos, sufrimos la desigualdad. Es parte del discurso que pronunció la comandante Esther hace 12 años ante el Congreso de la Unión. Entonces, bueno, en México tenemos entonces, de acuerdo al último censo de población y vivienda, 12 millones de personas indígenas que hablan más de 165 lenguas y que habitan en todo lo largo de nuestro territorio. Este es un mapa de la diversidad lingüística. Y esta es una gráfica, bueno, más bien es medio adornada, pero de la diversidad cultural y las expresiones culturales de los pueblos indígenas. Es una publicación de la CDI. Bueno, entonces, de toda la población indígena que vive en nuestro país, cerca de la mitad habla alguna lengua materna, ¿sí? Y esta población representa, bueno, casi el 15% de la población nacional. Como al igual que en el equilibrio demográfico nacional, tenemos un poquito más mujeres que hombres indígenas, y en zonas rurales encontramos
indicadores de marginación y exclusión más elevados. ¿Sí? Hoy, 4 de cada 10 indígenas viven en las ciudades, ya no viven en las comunidades ni en las zonas rurales, viven en las zonas urbanas y establecen unas relaciones interculturales no solo con la sociedad nacional, sino entre ellos. Por ejemplo, en la zona metropolitana de Monterrey, los últimos 6 años la población indígena registrada pasó de 3,000 personas a 22,000 y pertenece a 17 grupos lingüísticos diferentes que viven en la periferia de Monterrey y trabajan en la ciudad. Bueno, el monolingüismo, pensado no como monolingüismo en español, sino como monolingüismo en lengua indígena, es mucho más acentuado entre mujeres que entre varones. Entonces, 803 de los casi 5,000 municipios, 3,000 municipios que tenemos en el país, tienen entre 30% y 100% de hablantes de lengua indígena. Después tenemos que muchos de estos pobladores son todavía campesinos de subsistencia, que trabajan, tienen acceso a la tierra en propiedad social, en ejidos y bajo el régimen comunal. Todavía hace 30 años, una de cada 100 propietarias o derechosas agrarias era mujer. Hoy es la tercera parte. La mayoría de las mujeres que tienen títulos agrarios son mujeres mayores de 60 años que han heredado por viudez o que han ido comprando la tierra. Sin embargo, hoy quien trabaja la tierra y quien se queda en el campo, o sea, son mujeres, niños y niñas. Bueno, estas cifras en las que no me voy a detener, se las voy a dar, pero son un poco para ilustrar no solamente la desigualdad que hay entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional. Cualquiera de los indicadores de desarrollo que ustedes quieran cruzar, se va a bajar varios puntos cuando lo cruzamos con pertenencia étnica y con zonas en donde habita población indígena de manera concentrada. Si pensamos en educación, si pensamos en ingresos, si pensamos en acceso a los servicios, si pensamos en esperanza de vida, si pensamos en acceso a la universidad, por ejemplo, cuando cruzamos esos indicadores de desarrollo con zonas de población indígena, vamos a ver que los promedios nacionales se desploman. Y de ahí que la calificación en México, en términos del índice de desarrollo humano, baja varios puntos a nivel internacional cuando se considera la condición indígena y la condición de género, como tú mencionabas. O sea, ciertamente son dos condiciones de desigualdad y de exclusión que me interesa mucho que revisemos, ¿no? Hoy por hoy, sí, en los registros económicos tenemos que entre población indígena se considera económicamente activo al 70% de los varones y casi a la tercera parte de las mujeres. Eso quiere decir que solo este 27% hace una actividad por la que recibe una remuneración, no necesariamente en dinero, puede ser en especie, puede ser de trueque, puede ser de intercambio, pero no es necesariamente en dinero. Sin embargo, las mujeres indígenas rurales tienen un estimado de ocupación al día de 18 horas de trabajo reproductivo. Es decir, estamos hablando de ese trabajo del cuidado de la familia y de la casa, así como de provisión de servicios que el Estado nos sufre, que no se valoran, que no se cuentan y que no se consideran además económicamente. Y son, sin embargo, el soporte de las familias indígenas campesinas que hoy en algunos lugares no alcanzan a juntar ni siquiera 10,000 pesos al año, ¿sí? Entonces, bueno, estas cifras son un poco las que nos hablan de los niveles de pobreza, de exclusión y de desigualdad económica de la población indígena y especialmente de las mujeres. Entonces, aquellas que reciben un ingreso ocupan en general nichos de actividad precarizados. Si estamos hablando de mujeres campesinas que trabajan por un jornal o que trabajan gratuitamente en la tierra o en su propia tierra, donde no hay ninguna prestación laboral, es decir, la población campesina en México está hoy compuesta por 23 millones de personas. Los campesinos de subsistencia en nuestro país no tienen condiciones laborales ninguna. No hay sueldo mínimo, no hay vacaciones, no hay retiro, no hay seguridad social, no hay acceso a servicios, no hay aguinaldo, no hay sueldo mínimo
ya ni siquiera hay precios de garantía para los productos tradicionales. Entonces, en cuanto a las mujeres, las que se ocupan económicamente, trabajan en nichos donde el ingreso es muy pobre. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, del servicio doméstico. 3 millones de mujeres indígenas trabajan hoy como empleadas domésticas, en una actividad que no está reglamentada, que depende de su relación directa con sus patronas y patrones, donde no hay sueldo mínimo, donde no hay seguridad social, donde no hay vacaciones. Eso ya queda como en un arreglo personal. Otras mujeres son jornaleras agrícolas, migrantes dentro y fuera del país, también en nichos súper precarizados. Otras son comerciantes, pequeñas comerciantes, son también ambulantes, artesanas y productoras agrícolas y rurales. Si vemos el tema de la educación, que está profundamente asociado con el ejercicio del derecho a la salud, tenemos más o menos el mismo panorama. Si sumamos las cifras de acceso de las niñas y mujeres indígenas a lo largo de su vida a la educación, considerando que la educación como derecho constitucional toma en cuenta desde el preescolar hasta la preparatoria, nos vamos a encontrar con que el 92% de las mujeres indígenas no ejerce el derecho constitucional a la educación. Si vamos sumando las diferentes cifras. Por otro lado, también las cifras que tenemos disponibles nos muestran que las mujeres indígenas que viven en las ciudades tienen menos acceso a la escuela que las que viven en sus ciudades. Participación política. Bueno, la participación en la toma de decisiones y en el ámbito público es una condición de ciudadanía. Ocupar puestos de representación y de elección es un derecho. También es una friega, pero pues es un derecho. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de que mujeres, bueno, en general, personas indígenas, ocupen un puesto de elección popular, un cargo de gobierno un cargo de gobierno o un cargo de elección popular también en el legislativo, lo que tenemos hoy es que en México hay cerca de 7 millones de mujeres indígenas y 4 diputadas, 2 de ellas federales y 2 de ellas en legislaturas estatales. Es decir, no hay ninguna representación en los espacios de decisión política de nuestro país de las mujeres indígenas. En términos de salud, bueno, aquí hay una serie de datos que después voy a retomar, entonces no me voy a detener. Pero lo que sabemos es que en cualquier indicador de salud que ustedes quieran considerar, cuando lo cruzamos con municipios con más de 40% hablantes de lengua indígena, o con municipios o con mujeres de pueblos indígenas, todos los componentes salen desfavorecidos con respecto a los promedios nacionales. Todos. No hay uno que no sea así. Entonces, bueno, ¿cómo podemos analizar esta situación? ¿Qué herramientas tenemos para poder analizar una condición de desigualdad tan grande como la que presenta la población indígena mexicana? Bueno, por un lado, la salud forma parte de los derechos sociales y de los proyectos de desarrollo, de las aspiraciones de desarrollo de un país, de una sociedad, de una nación. Entonces, entre estos objetivos es muy importante considerar la salud no solamente como un estado personal o colectivo, sino como un derecho, es decir, como un instrumento político de relación entre la sociedad y el Estado, entre lo que las personas y los colectivos requieren de las instituciones y lo que el Estado está obligado a proveer. Entonces, bueno, el desarrollo, digo, hay muchas teorías de desarrollo, yo no sé si ustedes han revisado alguna, pero el desarrollo es finalmente una especie de construcción colectiva de un objetivo. Y el marco donde se cuelgan las políticas públicas, que son el instrumento de relación entre el Estado y la sociedad. Y también lo que mandata y encuadra la acción institucional. Entonces, en el desarrollo es muy importante identificar, bueno, quiénes son o quiénes somos los sujetos de ese desarrollo.
Y lo más importante es distinguir que no solo México, sino las sociedades no somos iguales. Una cosa es que las leyes digan que todos los mexicanos y mexicanas, por el hecho de haber nacido en este territorio, tenemos los mismos derechos. Es decir, el marco legal y normativo tiene que sostener eso. Y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Las políticas públicas están dirigidas a nivelar esas desigualdades, a cerrar las brechas de desigualdad. Pero en un país como el nuestro, la desigualdad también se asocia con la diferencia, y con la diferencia cultural, con la diferencia de identidad. Entonces, es muy importante por eso revisar ahorita dos categorías. Una es género y la otra es la pertenencia étnica, porque esas categorías hoy son condiciones de desigualdad. Si tienen una pregunta, comentario o protesta, nomás. Yo sí tengo una pregunta. Adelante. De uno de los comentarios que hizo antes, que las mujeres indígenas que viven en las zonas urbanas tienen un menor acceso a la educación. ¿Hay alguna hipótesis al respecto? Bueno, hay datos. Sí, porque están trabajando. Es decir, se dedique. En la ciudad, la sobrevivencia está asociada al dinero. En una comunidad rural, no necesariamente. Hay otros recursos que no son monetarios y que entonces se suplen con trabajo, con actividades. Pero en la ciudad, si no tienes dinero, pues no comes. Entonces, niños y niñas desde muy chiquititos se insertan en la mendicidad, en el comercio ambulante, en ayudar a sus padres y por lo tanto van mucho menos a la escuela. Por otro lado, tenemos que hay una falta de documentación civil, digamos, actas de nacimiento, cartillas de vacunación, etcétera, que hacen muy difícil que los niños y niñas indígenas entren a la escuela fuera de sus lugares de origen. De por sí, todavía en muchos lugares no se acostumbra al registro civil, registrar a los niños y niñas al nacer, y eso ocurre cuando entran a la escuela mucho más tarde y, por ejemplo, las fechas de nacimiento pues es de lo que la mamá se acuerda más o menos, o sea, es otro panorama todavía en muchas comunidades. Esa es la razón, básicamente por lo que. Bueno, ¿ustedes han trabajado con la categoría de género? Sí, bueno, entonces no me detengo. Aquí simplemente quiero acentuar que la categoría de género, para entender la situación, condición y posición de las mujeres indígenas, nos permite ver, uno, las diferencias que hay entre mujeres indígenas y no indígenas, las desigualdades que hay entre mujeres indígenas, mujeres no indígenas y mujeres y hombres indígenas, y también la diversidad. Es decir, vamos a ver, bueno, no, pero vamos a ver que no es lo mismo ser una mujer seri de Sonora que ser una mujer nahua de la Sierra de Puebla, ser una mujer zapoteca del Istmo de Oaxaca o ser una mujer chol de la zona de la selva en Chiapas. Cada una de estas mujeres o de estos grupos de mujeres tiene condiciones diferentes de acceso a la educación, al trabajo, a la toma de decisiones, incluso de expectativas de vida. Dentro de la población indígena hay grupos más jodidos que otros. Incluso hay también conflictos entre ellos. Por ejemplo, en Michoacán, donde tenemos una población mayoritariamente purépecha, que además es una población relativamente rica entre los pueblos indígenas, hay relaciones de discriminación y de explotación contra los nahuas de la costa de Michoacán y contra los nahuas migrantes que están asentados hoy en Morelia, en Pátzcuaro, en estas zonas, y que llegan de Guerrero. Entonces ellos han señalado la discriminación que sufren de parte de las purépechas. Entonces ahí son relaciones complejas. Entonces, bueno, estas tres categorías complementan el análisis de género. O sea, cuando hablamos de mujeres indígenas, no solamente las tenemos que entender como mujeres, sino como mujeres diferentes de otras, como mujeres en condiciones de profunda desigualdad y diversas entre sí. Entonces, bueno, cuando tratamos el tema de salud, hablar de género es muy importante porque tiene que ver
con la construcción cultural del bienestar, o sea, ¿qué consideramos que es salud, qué consideramos que es enfermedad, quiénes son los agentes propios que establecen o restablecen la condición de bienestar y de salud, qué se cree, cuáles son los mitos, particularmente en salud reproductiva, cuáles son los mitos que hacen de, por ejemplo, que se coman ciertos alimentos o no, por qué resulta, no solamente en términos culturales, sino también sociales, que se valora mucho más, no solo en México y entre pueblos indígenas, sino en muchas sociedades como China, como Israel, el nacimiento, se valora mucho más el nacimiento de un varón que de una niña, ¿sí? En China se habla de una generación perdida de 30 millones de niñas. En Israel ahorita hay políticas demográficas dirigidas a restablecer el equilibrio entre hombres, entre niños y niñas, porque como ya se puede hacer esto de la elección asistida del sexo del bebé, se ha perdido una generación de niñas. O sea, hay una sobrepoblación de niños porque las familias prefieren varones. Y entre comunidades indígenas en México todavía es muy frecuente que a una partera, por ejemplo, se le pague más si nace un niño que si nace una niña, que la madre, por ejemplo, reciba, como me decía una compañera indígena, cuando yo di a luz a mi hija, matamos gallina, cuando nació mi hijo, matamos borrego. O sea, hay una valoración diferenciada. En África también, entre ciertas tribus africanas de la costa atlántica, hay, la madre descansa y tiene un periodo de puerperal, digamos, mucho más grande si fue niño que si fue niña. O sea, si es niña tiene que empezar a trabajar al día siguiente, si es niño puede descansar 15 días. En fin, esto es un rasgo cultural que sigue prevaleciendo en nuestra época todavía y que forma parte de las diferentes maneras de entender el lugar, el valor y la función de hombres y mujeres. O sea, el patriarcado, que finalmente es eso, es una cultura universal que tiene modalidades y expresiones distintas según otros factores culturales. Entonces, bueno, ¿por qué estamos pensando que por qué es importante retomar estas cosas cuando hablamos de salud y mujeres indígenas? Bueno, primero porque entre población indígena como no indígena se ha introyectado profundamente la naturalización de la diferencia sexual. Es decir, como todos nacemos, o casi todo el mundo, la gran mayoría, nacemos hombres, bueno, machos o hembras de nuestra especie, ¿sí? Somos biológicamente, estamos determinados. A partir de esa diferencia biológica se ha construido el lugar, las funciones, más o menos el destino que nos toca. A las mujeres, como podemos embarazarnos y parir, nos toca cuidar hijos y casa, y a los hombres les toca el espacio público, les toca el trabajo, les toca los recursos, les toca ser proveedores. Sabemos que todo esto se está modificando, sin embargo, bueno, no, las mujeres seguimos embarazándonos y pariendo. Pero, digamos, las representaciones sociales de eso se han modificado, pero el simbolismo, digamos, sigue siendo muy poderoso. Y mientras más tradicional es una sociedad, más profundo es ese simbolismo. Entonces, el que las mujeres seamos entonces las que nos embarazamos y parimos ha hecho que se naturalice que nos tengamos que ocupar de la casa, que no tengamos que participar del ámbito público, que no tengamos que tener acceso a los recursos porque siempre va a haber alguien que nos mantenga, que no tengamos que tomar decisiones porque hay alguien que sabe mejor que nosotros cómo tomarlas. Y eso no es solo privativo de sociedades indígenas, eso ocurre en todos lados, ¿no? Los ritos de pasaje, por ejemplo, son muy importantes entre hombres y mujeres, pero entre mujeres es muy importante el momento de la niña casadera, ¿no? En algunos lugares es el momento de la primera menstruación, en nuestra sociedad son los 15 años, o sea, no hay balcón más grande para decir esta niña está lista para casarse, ¿no? Entonces, y eso pues puede ser con bendición de la iglesia, de padrinos, de madrinas, de toda la familia. Entonces, claro, no lo vemos así, ya nos parece una fiesta muy divertida, pero realmente eso es lo que está ahí. Esa es una niña, una señorita
división sexual del trabajo, la asignación también de cuáles son tus funciones y qué es lo que se considera masculino y femenino. O sea, desde cómo hablas, por ejemplo, en Japón, todos hablan, bueno, hablan muchas lenguas, pero los que hablan, todos hablan japonés, todos y todos. Las mujeres lo hablan con una nación y los hombres con otra. O sea, hay diferencias y tiene que ver con el género. Y también con la distribución de tareas, responsabilidades y funciones. Dentro de esa distribución, la salud es tarea de las mujeres. Y también por eso encontramos que muchas enfermedades hoy están siendo muy importantes en la salud y la mortalidad de los hombres también, porque hay una cultura de no cuidarse. Son muy pocos los hombres que van al médico constantemente. Las mujeres son un sujeto más cautivo de los servicios de salud porque llevan a los niños y niñas a los centros de salud, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con cómo se relaciona con el Estado. Entonces, bueno, otra de las categorías que tenemos que retomar aquí es justamente la de pertenencia étnica, la de identidad. Y es una categoría bien, pues, muy frágil. O sea, la línea donde se construye la identidad y la pertenencia a un pueblo indígena tiene que ver con formar parte de un colectivo, de una historia, de una memoria, pero también de un proyecto diferente. Y tiene que ver hoy en nuestro país, lamentablemente, con una relación de discriminación. ¿Sí? Hoy muchos hombres y mujeres indígenas, sobre todo jóvenes, se reconocen como indígenas porque son discriminados. ¿Sí? Entonces solamente algunas organizaciones y movimientos políticos más fuertes retoman su identidad como bandera de orgullo, de resistencia, de proyecto alternativo, ¿no? De exigencia de derechos, o sea, de ciudadanía diferenciada. Entonces, bueno, si entendemos ciudadanía como el conocimiento, ejercicio y exigencia de derechos, en este caso vamos a hablar de salud, tenemos que ver que los y las ciudadanos construimos y ejercemos nuestros derechos en tres ámbitos fundamentales. Primero, ante el Estado, o sea, en la justicia, en los servicios, en la educación, en la salud, el Estado nos tiene que responder porque es nuestro derecho y está reconocido en todas nuestras leyes. Por otro lado, en todo lo que tiene que ver con la actividad económica, en el trabajo, en los ingresos, en la valoración de lo que sabemos, podemos hacer y hacemos como fuerza de trabajo. Y también en los derechos individuales, es decir, en la casa, en la familia, en las relaciones más inmediatas. Entonces, ¿cuáles son los campos donde los podemos ver y donde construimos y ejercemos esos derechos? Pues estos son algunos de los derechos que tenemos que tener garantizados para poder ejercer o para poder funcionar como ciudadanos o ciudadanas. El acceso a la educación, el derecho a hablar nuestra propia lengua, sea español, sea náhuatl, sea, no sé, rarámuri, el derecho a la propiedad y el patrimonio, que incluye el derecho a la seguridad, el derecho a los ingresos, el derecho a la autoridad, a la toma de decisiones, a la movilidad. Ese es un derecho muy importante que hoy en México, por ejemplo, la mayoría de las mujeres, bueno, y ahora muchos hombres, no tenemos. O sea, el clima de inseguridad que estamos viviendo hace que nuestro derecho a la movilidad no sea un derecho fácilmente ejercible, ¿no? El derecho a la salud, a la información, para tomar decisiones, decisiones, ¿cómo se dice? ¿Sí? Decisiones informadas, necesitamos conocer, necesitamos saber, tener opciones, digamos. El derecho a la participación y el control y acceso a los recursos. Entonces, bueno, para entender cuál es la situación de las mujeres indígenas en términos de salud, tenemos que ver cómo es su situación de derechos dentro de la familia. O sea, hoy por hoy, para la mayoría de las mujeres, no solo indígenas, pero estamos hablando de ellas, tomar decisiones dentro de la familia es algo que no es fácil, ¿sí? Es decir, las mujeres reclaman hoy el derecho sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su tiempo y sobre su movilidad. Si, por ejemplo, yo alguna vez llegaba a las asambleas de
giratarios donde había hombres, estaban todos los compañeros ahí sentados, y yo decía, bueno, eran 7, 8 de la noche. A ver, ¿cuántos de ustedes que están hoy aquí pidieron permiso para venir? ¿Qué les pasa, no? Pero yo llegaba a cualquier reunión cooperativa de mujeres, un grupo productivo, a un comité de salud, a un comité de escuela, y yo les podría decir a las mujeres, compañeras, ¿ustedes pidieron permiso o tuvieron que negociar estar hoy aquí? Todas habían tenido que negociar, organizar el trabajo de la casa, ver si una hija se quedaba a cuidar a los chiquitos, ver si la mamá le hacía la comida, dejar la comida antes, ver si llegaba el señor y pedirle permiso. Cada vez hay más compañeras que en alguna reunión dicen, pues yo no pedí permiso, yo no me va cuando regrese, pero ya esas son como transgresoras que se están contagiando rápidamente, ¿no? Sobre todo entre las jóvenes. Entonces, bueno, sí tenemos una restricción de derechos, y eso pasa, no, insisto, no solo con las mujeres indígenas. Hoy en México, el lugar más peligroso para las mujeres es la familia. Ahí es donde se dan las violencias más importantes, los feminicidios más fuertes ocurren dentro del núcleo familiar. Si la familia es un espacio donde se construyen relaciones, pues sí, afectivas, amorosas, de alianza, pero también donde se desarrollan los conflictos más terribles. Y como es el ámbito privado, han pasado muchos años y son muy pocos los que han transcurrido para que el Estado haya determinado, uno, que la violencia es un problema de salud, y dos, que es un problema público. Es decir, no es mi relación con mi padre o mi esposo o mi hijo maltratador o hija, sino que es un tema social y un tema de intervención pública. Eso tiene 4 años. ¿Sí? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene 4 años más o menos de haber sido promulgada, establece eso por primera vez. Entonces, bueno, para hablar de qué necesidades tienen las mujeres indígenas o qué factores requieren para ejercer plenamente su derecho a la salud, aparte de la desigualdad social y la obligación incumplida del Estado. Todos vieron seguramente la noticia de la semana pasada de esta mujer en Oaxaca que dio a luz en el pasto de la clínica porque no la recibieron. Y a la semana siguiente otra en Puebla que dio a luz también en la... Bueno, esa fue más bien porque no llegó, pero igual, que dio a luz en la recepción. No, porque estaba adentro, ¿no? Pero a esta señora de Ixhuatlán, Jalapa de Díaz, la dejaron fuera. Entonces dio a luz en el pasto. Entonces, bueno, esa es una parte de los factores que hacen que las mujeres no puedan ejercer su derecho a la salud. La otra tiene que ver con esto, con esta autonomía para tomar decisiones, para decidir sobre su tiempo, para decidir sobre su salud, para decidir sobre los recursos de su familia para atender la salud. Y sabemos desde hace mucho que uno de los factores que más empobrece a una familia es la salud. En el momento que hay que buscar médicos, que hay que operar, que hay que internar, que hay que trasladar, no solo indígenas, eso es un gasto brutal en las familias. En comunidades indígenas donde no hay excedentes, donde se tienen que vender terrenos, vacas, mandar un hijo a Estados Unidos para que mande dinero, pues pasa de todo, desde que la familia pierde todo su patrimonio hasta, como ocurre frecuentemente todavía en los Altos de Chiapas, que haya prácticas como decir, bueno, si una mujer está en riesgo de muerte materna, por ejemplo, de muerte por parto, pues la dejan morir. Y entonces a la hora de entrevistar al marido dice, bueno, yo no la puedo llevar porque me voy a gastar todo lo de mi cosecha, me voy a endeudar con la cosecha del año que entra, pues que se muera, ya me busco otra muchas, ¿no? O otros que no lo hacen tan fríamente, que se sienten muy tristes, pero que no tienen manera de resolverlo. Entonces, sí estamos ante eso. El otro tiene que ver con la construcción y la educación, la interiorización de los roles de género que hacen que las mujeres no seamos educadas para decidir, para tomar decisiones. Entonces, tenemos el problema de que muchas mujeres indígenas llegan a los centros y unidades de salud ya en condiciones muy graves cuando llegan y a veces no pueden salvar la vida. Y después están los obstáculos culturales que vamos a revisar más bien mañana. Entonces, bueno, ¿cómo se presentan estas no condiciones de ejercicio de derechos que hacen que las mujeres tampoco puedan ejercer su derecho a la salud? Por un lado, tenemos que sigue siendo muy importante esta construcción de que
tus problemas se quedan en tu casa, es tu suerte, es tu cruz o tu mala suerte, ¿no? Entonces, dentro de la casa, las mujeres están recluidas en el ámbito doméstico, excluidas del ámbito privado, e ir a los servicios de salud, sobre todo en las comunidades indígenas más tradicionales, representa realmente un sacrificio porque hay que cruzar muchas fronteras. Además de que en algunos casos significa caminar varias horas o pagar un transporte, hay estudios, se han hecho sobre todo en Chiapas, de que cuando llegan las usuarias indígenas a los servicios de salud, las regresan no solo 2, sino hasta 5 veces. Que no trajo este papel, que no vino hoy el señor, que la hora para sacar su ficha es de 8 a 10 y ya son 10 y media. Que está usted muy sucia, tiene que ir a mañana si no puede entrar. Que le faltó traer los estudios, que no se puede quedar aquí si no viene un pariente. O sea, eso está totalmente documentado ya, sobre todo en las zonas, por ejemplo, en las cabeceras municipales que atraen a mucha población indígena, como San Cristóbal de las Casas, por ejemplo. Ahí se han hecho muchos de estos estudios. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se reclama? Que los servicios son insuficientes, inadecuados e inaccesibles. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ¿qué estamos entendiendo por salud reproductiva? O sea, ¿cuáles son los ámbitos que revisamos en la salud reproductiva? Por un lado está la materno-infantil, ¿no? O sea, seguimos viendo a la mujer como madre y como responsable de la salud de su familia. Está todo el proceso del embarazo, el parto y el puerperio y todos los cuidados institucionales, en fin, todas las condiciones que hay que hacer para garantizar la salud de la madre y del hijo o hija. Tenemos el problema del embarazo adolescente o temprano, que en México es muy agudo en población indígena y no indígena, pero en población indígena hoy por hoy sigue habiendo madres de 10, 11, 13 años, ¿no? Muy frecuentemente. Las infecciones de transmisión sexual. En México hoy la población con más alto riesgo de contraer VIH-Sida es población indígena. No son ya las personas integrantes de la diversidad sexual, sino la población indígena. El cáncer cervicuterino y cáncer de mama. La muerte materna, los indicadores de muerte materna en población indígena son altísimos. Pero VIH, ¿por qué? O sea, por la migración, ok. la falta de información, la falta de atención, la falta de equipamiento y la falta de abastecimiento de medicamentos en las zonas indígenas. Bueno, el acceso a los servicios de salud tiene que ver con esto, y la violencia de género, que se incluye dentro de estos factores de salud sexual y reproductiva. Entonces vamos a ver algunos datos, ¿sí? A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, digo, estos datos son ya del año 2000, pero se habla de que poco más de 1 millón de mujeres murieron en condiciones de parto y puerperio. La mayoría, prácticamente todas estas muertes son en países en desarrollo. Aunque México pertenece a la OCDE, sigue considerándose en zonas indígenas, no solo un país en desarrollo, sino en subdesarrollo, ¿no? Entonces, como todavía estamos hablando de 500,000 de personas, hoy la muerte materna es uno de los indicadores del desarrollo y una de las metas del milenio más importantes, es decir, reducir la muerte materna. Entonces ha habido varios espacios internacionales que hablan de esto y que establecen los compromisos de los estados para reducir el riesgo de muerte por parto y embarazo, como pues la Conferencia Internacional sobre una Maternidad sin Riesgos, la Cumbre a favor de la infancia, donde salió la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas, la Conferencia de Cairo, la Conferencia de Beijing, y en todos estos se estableció como compromiso de meta del milenio que se iba a reducir a la mitad las muertes maternas. Entonces, eso significaría bajar en México la razón de muerte materna a menos de 2. Ahorita vemos qué significan esas cifras.
Bueno, la razón de muerte materna o de mortalidad materna es la que se usa para evaluar los servicios de salud cuando hablamos de salud sexual y reproductiva. ¿Sí? Es decir, cómo el Estado está respondiendo a las necesidades y a las condiciones de una población que en nuestro país es diversa, como ya les dije, es desigual y es diferenciada, ¿no? Y adelante, antes habíamos visto que teníamos que bajar esa razón a 2 y hoy tenemos una razón de 4, de 5.30, es decir, la razón de muerte materna ha ido aumentando. No, la idea no es que ha aumentado la muerte materna, más bien parece ser una constante en zonas indígenas. Lo que ha aumentado es el registro. Hoy se tienen más registros de muertes maternas, antes no había. Chiapas, Guerrero y Oaxaca son otra vez los estados donde encontramos mayores índices de muerte materna. Nayarit, en la Sierra Cora Huichol, es donde encontramos los mayores índices de muerte por cáncer cervicuterino, ¿no? Entonces, bueno, lo que señala Graciela Freyermuth en este estudio es que la muerte materna, la mortalidad materna no se ha podido abatir, ni siquiera con la ampliación de cobertura de servicios de salud, ni de difusión, ni nada. Y las 3 causas más importantes para la muerte materna, bueno, han sido las hemorragias durante el parto, que pues, ocurren en la casa, sí. Perdón, es que es justamente respecto a este punto, porque la Organización Mundial de la Salud menciona que son 4, aborto inseguro es una. Y en el informe justo de aquí del año pasado, dijo que 2012, por ejemplo, en México el aborto fue la segunda causa, ¿no?, de muerte. En la población indígena. Exacto, eso me iba a preguntar, ¿hay diferencia entre la población indígena, o sea, el aborto inseguro en esa población no parece ser un problema, digamos, de mortalidad materna? No, sí, desde luego, pero, digamos, no se considera el aborto como muerte materna en un sentido sí y en otro no, porque es un embarazo interrumpido, digamos, no llega al punto del parto. Sin embargo, bueno, el aborto es un tema tabú todavía en zonas indígenas, incluso entre aquellas compañeras que son ya dirigentes así muy, exacto. Entonces, bueno, no es que no se practique, claro que se practica. Y se practica en condiciones de insalubridad, de inseguridad, ¿no? Sabes, el gancho, los test, las caminatas, etc. Ahora, no hay un registro de cuántas mujeres indígenas han muerto por aborto, ni tampoco cuántas querrían acceder a ese servicio, porque no se habla de ese tema. Entonces, las muertes maternas en zonas indígenas que tenemos registradas son más bien por causas de este tipo, ¿no? Es decir, infecciones, hemorragias y hipertensión, ¿no? Ahora, en todos los casos lo que se menciona es que si hubiera una atención médica expedita, adecuada, suficiente y accesible, todas esas serían remediables, digamos, evitables, más que remediables. La muerte no se remedia, pero se puede posponer por lo menos. Bueno, ahora, una de las condiciones que se menciona, bueno, ¿cómo medimos un riesgo de muerte materna? ¿Cuál es la posible prevención? Entonces, una son los servicios hospitalarios. Sin embargo, todavía hoy, bueno, en 1985, más del 80% de las mujeres en zonas como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, en las zonas indígenas se atendían con parteras. Hoy esa cifra ha disminuido muchísimo. Ya hay una hospitalización del cuidado del parto. Es ahora el 30-40%, o sea, es la mitad. Sin embargo, la generación de clínicas, de unidades médicas de salud, de casas de la mujer, de casas de maternidad que hay en muchos lugares indígenas, han hecho que los servicios de salud hablen de que hay cobertura universal. Se levantan banderas blancas de salud, campañas de vacunación, campañas de detección oportuna de cáncer de mama o de cáncer cervicuterino, campañas de sanitación, del agua, etc. Y levantan banderas blancas en muchos municipios con presencia indígena. No obstante, a pesar de que existen todos estos servicios, lo que encontramos es que en las zonas donde hay más población o concentración de población indígena, la muerte materna no se ha reducido.
hay más registro, que puede ser una causa de que hoy se vean más que antes, pero por lo menos la tendencia no baja, ¿sí? Entonces, bueno, una de las cosas que los estudios que se han hecho, que son todavía estudios cualitativos, porque no se tiene todavía lo que se llama una encuesta de autopsias orales, es decir, de ir a ver, bueno, ¿y de qué murió esta mujer? Pero bueno, los estudios cualitativos y regionales que se tienen es que la mitad de las mujeres que mueren por causas asociadas al embarazo o el parto mueren en su casa, es decir, sin atención institucional, ¿no? Y hoy por hoy, pues solamente el 10% de todos los partos se atienden en hospitales. Entonces, bueno, tomo el ejemplo de Chiapas porque ahí es donde en Chiapas y Oaxaca es donde se han levantado estudios más detallados sobre las causas de la mortalidad materna y la respuesta de los servicios de salud. Hay dos investigadoras que son muy reconocidas en esto, una en Chiapas está Graciela Freyermuth y en Oaxaca está Paula Cecia. Las dos han hecho como una reflexión muy importante de cuáles son las barreras que hacen que incluso, por ejemplo, en Chiapas hace 3 años murió una promotora de salud, es decir, era una mujer formada, con cursos, etcétera, y murió en el parto. Sabía que era parto de alto riesgo y no fue a los servicios de salud. Entonces, bueno, ¿qué detiene a las mujeres indígenas para llegar a los servicios? ¿Cuáles son esas barreras? Entonces, bueno, ¿qué se encontró en estos estudios? Que hemos visto que además lo podemos como replicar en otros lados. Por un lado, que el personal médico no está en el campo. Los médicos y médicas no se van a las comunidades indígenas. En general, un pasante lo que quiere es practicar en un hospital y son pocos los que se van a las comunidades. Casi todos los que van son pasantes haciendo servicios sociales. Ya los practicantes que están en especialización prefieren quedarse en hospitales. Entonces las comunidades, ya no les digo rurales, si tomamos como urbano 2.500 habitantes y más, si muchas pequeñas localidades no tienen un acceso directo a los servicios. Por otro lado, no hay tampoco cómo determinar, o sea, institucionalmente, que una mujer tiene un embarazo o presenta signos de embarazo de alto riesgo. Es decir, si vive en una ranchería de por allá, ¿quién le va a avisar a la unidad de salud? Oye, pues allá doña Panchita, pues a lo mejor tiene eclampsia, a lo mejor ya se le echaron las piernas, está tímido. Bueno, a mí creo que es más complicado el hecho de que no sabemos hablar. Nos interesa más aprender a hablar inglés, otro idioma internacional, que las propias lenguas indígenas. Y hay gran variedad en nuestro país de lenguas indígenas y llegas a un pueblo y tú quieres transmitirle todo lo que sabes o que salgan adelante, pero no hay forma. Entonces hay mucha gente preparada, pero desafortunadamente nos hace falta prepararnos para nuestro mismo país. Exacto. Bueno, mañana vamos a ver un poco las estrategias que sí se han hecho, como las promotoras de salud, como las casas de la mujer indígena, que han hecho como puentes culturales y sociales para acercar los servicios a la población y no la población a los servicios, que es más difícil, ¿no? Pero el chiste es que no se cuenta con sistemas que permitan identificar entonces quiénes están en riesgo. Y en los casos en que sí se cuenta, hay pocos mecanismos para acercarlos. O sea, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, ambulancias. Pero en la Sierra Tarahumara una ambulancia es improcedente porque una familia vive en la punta del cerro y la otra en el fondo de la barranca. Entonces, pues la ambulancia no va a servir. Hay que buscar otros mecanismos, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado, lo que se ve es que los partos problemáticos atendidos en servicios de salud han sido muy pocos, mucho menos de lo que se esperan por medio de un parto problemático, que son más o menos el 15%. Si el 15% de cualquier de partos, casi siempre va a tener más o menos ese es el promedio. Y no son el número de partos que se atienden hospitalariamente en una región como los Altos de Chiapas, pero los pocos datos que disponemos son
representativos de lo que sucede en la Sierra Nahua de Puebla, de lo que sucede en la Iztapalapa, de lo que sucede en el Estado de México, por ejemplo. El Estado de México tiene zonas indígenas muy importantes que están comunicadas, o sea, hay carreteras, hay luz, hay agua, hay servicio, y sin embargo, estas cifras se repiten entre población indígena. O sea, no es la población de los Altos de Chiapas que a lo mejor viven en los cerros y tienen que bajar a la ciudad, son poblaciones urbanizadas y sin embargo las mujeres indígenas no acceden a los servicios. Entonces, ¿qué es lo que se observó cuando se hizo un pequeño censo de los servicios de salud disponibles en los Altos de Chiapas? Uno, que la mayoría de las clínicas no tenían sala de función, por ejemplo. 3 de las clínicas tenían un quirófano, pero no se usaba como quirófano. Se levantaban las pruebas citológicas, pero rara vez se atendía una operación. Por otro lado, se veía que la mayor parte de los servicios médicos no están abiertos 24 horas. ¿No? Se atiende de 10 a 2. Si te enfermas a las 3, pues ya te amolas, no hay quien te atienda. Que a veces cuando hay personal no hay medicamentos. Que no hay suficientes medicamentos, que no hay personal calificado para atender urgencias, ¿no? Que los equipos, o sea, incluso hay infraestructura abandonada, hospitales, no nada más clínicas o unidades médicas rurales. Hay hospitales, grandes hospitales que están abandonados, varios. Hay 2 en Guerrero, uno en el Istmo de Oaxaca, otro en la zona de Tegua de Hidalgo. Bien, están ya identificados. Son grandes estructuras donde no hay médicos, no hay equipamiento y pues la gente de nada sirve tener la casola ahí, ¿no? Bueno, este fue un estudio que se hizo de los servicios disponibles en la región de los Altos de Chiapas y lo que se encontró fue eso. Son insuficientes, no están equipados, no tienen personal, no hay personal calificado, ni suficiente ni calificado, no tienen ambulancia, no tienen mecanismos de extensión de cobertura, digamos, hacia las comunidades. Otras cosas que se observaron es que, por ejemplo, en Chiapas la norma estatal de salud permite que los hospitales contraten traductores, acompañantes, traductoras indígenas. Es decir, que cuando llegue un usuario o usuaria indígena, haya quien le traduzca al médico qué está reportando la paciente y al paciente qué le dice el médico, porque pues también es un diálogo ahí bastante complicado. Sin embargo, lo que se vio es que de las 7 unidades, en 3 no había esa persona. O sea, los directivos de los centros de salud y de los servicios no están interesados en contratar traductores. Después se vio también que mucha del personal que está disponible en estas unidades es sobre todo básico, que además tiene una muy alta rotación. O sea, la mayoría no pasa 6 meses en el mismo lugar. Y para una mujer, por ejemplo, a las mujeres indígenas, una de las barreras más fuertes para acceder a los servicios de salud reproductiva, sobre todo el tema ginecológico y demás, es toda la exploración. Entonces, bueno, cuando tú tienes a una mujer indígena que tiene un sentido del pudor muy, muy alto, de por sí el ginecólogo a mucha gente le resulta bastante desagradable. Pero lo que ellas te cuentan es, yo estoy en trabajo de parto y pasan 15 pasantes a hacerme un tacto, o entra un médico con todos sus alumnos y alumnas, y bueno, aquí la señora, o sea, son cosas muy poco delicadas. Y entonces sí hay, no uno ni dos, sino muchos casos de mujeres que no les dan permisos de ir a los servicios, los maridos, pues, no, todo el mundo las va a ver, ¿no? Entonces, esto es algo que nos puede sonar como muy elemental, pero sí es una barrera de acceso a los servicios. Y digamos, es un indicador de discriminación y maltrato. O sea, una de las razones por las que las mujeres no van es que se sienten maltratadas, ¿no? Entonces, bueno, y si además a eso le añadimos que una vez que estableces una relación mínima de confianza con el médico pasante o la médica, se va, a los 6 meses se va, pues hay que volver a empezar, volver a ganarse la confianza, volver a ganar el lugar, y es muy difícil.
Ahora, también hay que reconocer el trabajo que hacen, pues generalmente son chavos y chavas muy jóvenes que se van a las comunidades, a las unidades médicas y están ahí de cuerpo, alma y corazón, porque lo único que tienen muchas veces para atender a la gente son ganas, no hay nada. Entonces hay por eso una serie, bueno, mañana vamos a ver estas experiencias de complementariedad de los servicios propios y los servicios institucionales, que ha sido una de las estrategias no solo en México, sino en otros países, para suplir el vacío de la atención institucional. En general, muchas unidades, sobre todo lo que son ya hospitales de campo, tienen ambulancia, ¿sí? El problema es que luego no tienen dinero para la gasolina o no tienen un chofer. Entonces, eso, bueno, ha llevado a varias estrategias, incluso a que hoy existan ya lugares donde son las propias mujeres indígenas que han aprendido a manejar la ambulancia, y eso es como toda una novedad de las unidades móviles acompañadas con su y manejarlas. Pero bueno, no son muchas, eso yo lo he visto en la zona de Xochitlahuaca, en Guerrero, pero no en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, mañana también vamos a entrar un poco a hablar de, bueno, ¿y quiénes son entonces? ¿Cómo se atiende la salud en las comunidades indígenas si esta es la situación de los servicios? O sea, ¿qué pasa? ¿Quién llega digamos, a restablecer la salud? Y una de los rasgos culturales más importantes que se han preservado en las sociedades indígenas de nuestro país son los sistemas propios de salud. Las parteras tradicionales, los médicos tradicionales, los hueseros, toda la herbolaria indígena es la que ha permitido más o menos mantener a mucha gente que no accede a los servicios. Bueno, si vemos en otros indicadores, por ejemplo, no solo México, digo, la situación de los indígenas en México, de la población indígena, es semejante a otros países de América. En un estudio realizado por CEPAL, lo que se vio en temas, por ejemplo, de mortalidad infantil, es que todos los indicadores y las causales de muerte infantil, de mortalidad infantil, se agudizaban cuando hablábamos de población indígena. No solo en México, en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador, en Guatemala, en Chile. Pero hay diferencias, no solamente entre países, sino entre grupos indígenas, igual en México. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es, bueno, por ejemplo, en América Latina, entre los países con más alta mortalidad infantil están Paraguay y Bolivia. Y Chile y Costa Rica, los que tienen menos tasas de mortalidad, de las tasas más bajas de mortalidad infantil. Pero un niño indígena en Panamá tiene 5 veces más riesgo de morir que un niño indígena, perdón, que un niño no indígena. Y tiene el doble, perdón, en América Latina también, los indígenas, los niños, los neonatos y los niños hasta 5 años tienen el doble de riesgo de morir que un niño que no habla lengua indígena. Entonces, bueno, siempre lo que encontramos es que la muerte infantil, como la mortalidad materna, la mortalidad infantil está asociada a la pobreza, está asociada a la falta de acceso a los servicios, a la falta de condiciones de vida digna, a la falta de recursos y a la falta de información. Entonces, hay países que tienen mucho mayores brechas de desigualdad que otros, pero esto nos da como también un referente. El problema de la salud entre pueblos indígenas en México es un problema compartido con los pueblos indígenas del mundo, no solo de América Latina, sino del mundo. Estamos hablando de la persistencia, como dicen muchas organizaciones indígenas, pues de una relación colonial. Ya somos países independientes, estamos en época de la globalización, del posmodernismo y del post-todo, pero las relaciones coloniales con respecto a la población indígena se siguen manteniendo. Bueno, sí, digamos, aquí un poco lo que se señala es esto. En Bolivia hay 3 grupos
generales indígenas muy importantes. Los quechuas y aymaras que viven en la zona del altiplano y la sierra, y las poblaciones amazónicas de la selva. Entre los quechuas y aymaras hay una disputa por el poder, digamos. Hoy los grupos que están en el gobierno son aymaras y quechuas, y las poblaciones amazónicas están en contra de los cocaleros y del movimiento minero, porque tienen otros intereses. Pero entonces, sin embargo, un niño quechua de Bolivia, aunque Bolivia ha avanzado muchísimo, tiene mucho más probabilidades de morir que un niño quechua de Chile, del norte de Chile. Y mucho más también que un niño mapuche, porque la mayoría del pueblo mapuche, de los pobladores mapuches, viven en zonas urbanas y tienen sus propios centros hospitalarios. Entonces, por eso es que hay como diferencias que hay que tomar en cuenta. Siempre que hablamos de derechos, que hablamos de salud, que hablamos de población indígena, hay que ver dónde está esa población y cuáles son sus condiciones. Bueno, en 2011 se hizo una consulta a pueblos indígenas sobre el VIH-Sida. Y lo que vimos, bueno, aquí les voy a poner simplemente las conclusiones generales, que era un poco lo que les decía. Hoy el SIDA en México, el vector más alto donde se está reproduciendo más rápidamente es entre población indígena, hombres y mujeres. Entonces, bueno, lo que tenemos es que no hay información, hay muchos mitos, en general en toda la población, pero de población indígena no existe, eso no hay, a quién le va a dar, ¿no? Hay un gran prejuicio también cuando llega a haber un paciente que se enferma y que desarrolla el VIH, no solamente es portador, sino que desarrolla el SIDA, se oculta, pero además no hay posibilidad de ser atendido clínicamente, es decir, no hay medicamentos, no hay tratamientos, si no hay para el grueso de la población, pues mucho menos para la población. Las mujeres sí tienen mayor información porque en el programa de oportunidades se atienden a muchas mujeres. Sin embargo, entre las prácticas, digamos, de sexualidad entre los pueblos indígenas, ninguna mujer indígena, o muy pocas, tienen ascendente para exigir, por ejemplo, el uso del condón a su pareja. O sea, no tienen manera de exigirlo. Entonces, no hay tampoco condiciones de protección frente a una epidemia como esta. La prueba ELISA, las pruebas de detección del VIH, pues no se aplican en zonas indígenas. Hace unos meses hubo todo un escándalo en Chiapas porque se dijo que todavía estaba Sabines y que había invertido, no sé, millones, se había llevado creo que 100,000 pruebas ELISA para aplicar a la población. Y bueno, pues más bien nadie sabe dónde quedaron las muestras y dónde quedaron los dineros y cómo se pudieron aplicar. O sea, no se hace, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando un poco este panorama, si pensamos en cualquier dato de salud, vamos a encontrar diferencias entre mujeres indígenas y no indígenas en nuestro país. Por un lado, hoy por hoy, las mujeres indígenas tienen en promedio más hijos que las no indígenas. Se unen conyugalmente a edades más tempranas que las mujeres no indígenas. Tienen también su primer hijo a edades más tempranas que mujeres no indígenas y tienen periodos intergenésicos mucho más cortos. Sí, es decir, muy pocas dejan pasar los 2 años recomendados entre un hijo y el siguiente, ¿no? Un embarazo y el siguiente. Entonces, bueno, en general se habla de que las mujeres indígenas tienen 2.9 hijos. Es muy raro, y esas estadísticas se me hacen muy chistosas porque no sé cómo puedes tener 1.9 de hijo o hija, pero bueno, eso tiene. En población indígena. Pero si ustedes ven los indicadores, por ejemplo, de la población Zoque en Chiapas, van a encontrar que ese promedio sube hasta casi los 4 y en otros lugares baja a 2.5, como por ejemplo entre las zapotecas del Istmo. Es decir, no es lo mismo, aunque todas sean indígenas. En las tasas generales de fecundidad, las mujeres indígenas, bueno, entre aquellas mujeres indígenas que no saben leer y escribir,
las tasas de fecundidad son más altas que entre las que han tenido educación. Las mujeres que no tienen ingresos tienen tasas de fecundidad más altas que las que sí tienen ingresos. Es decir, no estamos hablando solo de una condición étnica, sino también de otros factores sociales, como la educación, el acceso a los ingresos y el lugar de residencia. ¿Querías preguntar algo? No, me sorprende que no sea mayor entre las mujeres indígenas porque la tasa de la mujer en México era 2.3 hijos. Entonces no, digo, Son promedios. sí, pero hubiese imaginado Que era más alta, que era, no, hasta eso que no. Digo, ya todavía hay mujeres que tienen 7 o 8, ¿no? Pero ya, de verdad sí se ha reducido mucho, sobre todo entre las jóvenes ya más de 4 o 5. Yo apenas puedo cumplir más. Pero bueno, por otro lado, bueno, estos índices de soltería también son muy importantes. O sea, todavía hoy la mayoría de las mujeres indígenas después de 15 años están casadas. Y bueno, aquí está, ¿no? O sea, 55% de mujeres indígenas en edad fértil tienen 3 hijos o más, y las no indígenas están en esa condición son del 47, 48%. Sí son 8 puntos porcentuales de diferencia de 3 hijos y más, ¿no? Claro, no está desagregado hasta 5, 6 o 7. Pero... Ahora, ¿a qué acceden? ¿A qué sí acceden aparte de a sus servicios propios? Lo que estamos viendo es que en México algunas políticas públicas de salud han sido orientadas hacia población indígena. Por ejemplo, la mayoría de las beneficiarias de oportunidades son indígenas. ¿Sí? Hay mucho más indígenas que indígenas. Y en oportunidades, aunque no es estrictamente un programa de salud, sí ha abierto la cobertura, la ha ampliado muchísimo. Si tienen que ir a su plática, tienen que tomarse los exámenes de salud, tienen que recibir atención de seguimiento del parto para poder recibir la beca. Y aunque ha sido un poco coercitivo y ha habido muchas quejas al respecto, pues el programa en ese sentido sí ha tenido efectos, ¿no? También acceden a otros programas que no son de salud, pero que son importantes, como el Procampo y el Seguro Popular, que sí está muy desarrollado en zonas indígenas, pero todavía es muy reciente y no sabemos cómo está funcionando. Es decir, yo solo conozco testimonios, es decir, no conozco estudios más o menos representativos, y los testimonios son de que, bueno, pues sí está el seguro, pero funciona muy mal y finalmente no acaba de cubrir todos los padecimientos, ¿no? Bueno, el chiste es que hoy tenemos que 6 de cada 10 mujeres indígenas no tienen ningún servicio médico institucionalizado, es decir, no están afiliadas a los sistemas médicos. Bueno, con respecto al uso de anticonceptivos, también tenemos que, con respecto a la población nacional, las mujeres indígenas usan poco los anticonceptivos. En parte porque no hay, o sea, digamos, el espectro de la situación de las mujeres indígenas es ir a atenderse a un centro de salud, por ejemplo, para dar a luz y salir con una esterilización sin su conocimiento, sin ligadura de trompas o vesículas en la hemorragia, o bien ir a solicitar un método anticonceptivo y que no se lo den porque tiene que hablar primero con el médico. Eso son como el abanico de situaciones en las que ellas se desenvuelven, pero finalmente nos hablan de la falta del derecho a decidir sobre la propia salud y el propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los elementos que se han visto para que las mujeres indígenas no usen más métodos anticonceptivos o de planificación familiar? Por un lado, por no vivir. Es decir, yo estoy trabajando ahora con chavos y chavas indígenas en cuestiones de salud reproductiva, y es muy importante, por ejemplo, el tema del condón, que es uno de los métodos que más se difunden. ¿Cómo puede decir a una niña, nosotros no podemos llegar y pedir que nos den un condón porque saliendo de la clínica ya se enteró de que fuimos a pedirlo? Pues sí, pues ¿qué es eso, no? La confidencialidad, una
existe en los servicios de salud que se prestan a jóvenes indígenas de cualquier sexo. Entonces, bueno, mañana les voy a contar también de una experiencia nueva que se está armando en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, bueno, también en Yucatán, de trabajo con promotores juveniles para el tema de embarazo adolescente, de violencia en el noviazgo y de infecciones de transmisión sexual. Si solo trabajando desde dentro de la comunidad podemos revertir estas tendencias. Y la información que se da desde las instituciones, aunque puede ser muy adecuada y clara, no llega culturalmente a esta población. Incluso cuando se transmite por radio, hay muchas clínicas donde hay carteles y se explica, oye, pues sí, tienes que hacer esto y esto, pero no hay todavía una cultura, digamos, una traducción cultural de lo que estamos entendiendo por enfermedad, por contaminación, ¿no? Por ejemplo, a muchas mujeres indígenas no les gusta hacerse el Papá Nicolau. Les da miedo porque dicen que cuando se hacen la prueba se enferman y se mueren, ¿no? Y tiene lógica, es decir, muchas mujeres que reciben una respuesta, un positivo, pues, ¿sí? Se enferman y se mueren. Entonces, pues mejor no se hacen la prueba, ¿no? Porque, pues, francamente, o sea, entonces hay todo este mito de que si me lo hago me voy a enfermar y me voy a morir, mejor no me lo hago. Y eso no es solo entre mujeres indígenas. Yo sí tengo que poner 7 veces en mi agenda mentorías en mi agenda, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la transmisión sexual de las enfermedades es algo que no está todavía incorporado al pensamiento de salud y de enfermedad en las comunidades indígenas. Y en parte también es una defensa, por lo menos entre las mujeres, ante una situación en la que no tienen ninguna incidencia. Es decir, ellas no pueden protegerse frente a sus parejas, no hay manera. Entonces esa tiene que ver con una falta de trabajo y además de políticas públicas dirigidas al cuidado de la salud de los varones. Sí, todas las políticas públicas en términos de salud reproductiva y demás están orientadas a las mujeres, no a los varones. Entonces hay muy poco mensaje que se dirija a los señores y chavos para decirles, cuídate y cuídalas, ¿no? Entonces, bueno, es parte de las inadecuaciones. Entonces, el lugar de residencia es un obstáculo, el nivel de escolaridad, desde luego, el tener recursos propios para decidir ser autónoma, ir a un centro de salud, comprarte un condón, comprarte una pastilla. Digamos, el método anticonceptivo más favorecido por mujeres indígenas, por las pocas que los usan, son las inyecciones y las operaciones. O sea, como que estar tomando pastillas o algo así es muy complicado porque además implica que te pueden cachar, ¿no? Y eso también es un factor de violencia. La edad, la generación y el haber tenido hijos. Hay un mito muy importante todavía entre muchas jóvenes, incluso formadas y escolarizadas, donde dicen, yo no puedo cuidar antes de tener un hijo. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué tal? Ya no puedo. Entonces, como la planificación familiar empieza después del primer embarazo. Entonces, eso es muy fuerte y muchas jóvenes empiezan su edad reproductiva pues antes de los 15 años. ¿Sí? Perdón. No, pues al contrario. Pero Sí, no, nada más para, eso que acaba de decir pasa en todas las mexicanas. O sea, no es exclusivo de la población indígena. Las mujeres, creo que a nivel nacional era algo así como a los 19 tenían su primer hijo y a los 21 usaban el primer método anticonceptivo, ¿no? O sea, primero tienen hijos y después se pegan, en general las mexicanas. Y tiene que ver con los patrones culturales de la sexualidad. Es decir, somos una sociedad muy timorata, muy recatada y muy, ¿cómo se llama? Muy persinada, ¿no? Entonces, bueno, tener relaciones sexuales que no van dirigidas a la reproducción es así como que lo que está, ¿no? Entonces, digamos, tener un hijo es el permiso para tener relaciones sexuales, digamos, es la petición para decir, bueno, si ya tuviste un hijo es que no es que nomás quieres andar ahí subido en el guayabo, sino que no, en serio, eso sí está muy comprobado, porque no hay un permiso social para la sexualidad femenina, ¿no? Bueno,
Otra vez son quienes menos usan anticonceptivos son las jóvenes, son las que no tienen escolaridad y también las que tienen menos actividades económicas, ¿no? Entonces, bueno, las diferencias son muy grandes entre quienes conocen, indígenas que conocen anticonceptivos indígenas o no indígenas. Y eso habla también pues, de la falta de acceso a la información que les decía yo anteriormente. Bueno, preguntas, comentarios. La idea era que hoy tuviéramos este panorama para que mañana podamos explorar, bueno, y ante esto, ¿qué se hace? ¿Cuáles pueden ser acciones de política pública exitosa? ¿Cuáles son las estrategias que las propias sociedades indígenas, que las mujeres indígenas han desarrollado para ejercer, demandar, conocer y apropiarse de sus derechos sexuales y reproductivos? Porque una cosa es hablar de desigualdad, hablar de desatención, hablar de falta de compromiso del Estado, y otra cosa es victimizar. Si estamos hablando de una población que vive en condiciones muy terribles de desigualdad, pero que no es una víctima. ¿Sí? Hay estrategias, hay propuestas, hay movilizaciones, hay construcción de agendas, hay una serie de experiencias propias y de planteamientos ante las instituciones para ejercer el derecho a la salud. Y una de esas es, bueno, desde luego tiene que ver ya no solo con género y pertenencia étnica, sino con interculturalidad. Es desde donde lo vamos a abordar mañana. Ya que ve que me voy a salir de mi casa 2 horas y media antes para estar aquí. ¡Qué barbaridad! Y les prometo que empezamos a publicar. Gracias. Gracias.